Según se indica en un estudio sobre hábitos de aparcamiento en España elaborado por la aplicación EasyPark, los conductores de Mérida pagan de media 0,91 euros cada vez que utilizan las zonas de aparcamiento regulado habilitadas por el consistorio, lo que supone 40 céntimos menos que la media nacional, que alcanza los 1,32 euros. La duración media de cada aparcamiento en la ciudad roza las 1,2 horas, ligeramente por debajo que la media nacional, que se sitúa en 1,3 horas. El informe ha analizado también los días de la semana en los que más aparcamientos se registran. En este sentido, los martes son los días en los que se generan más tickets de aparcamiento en Mérida, a diferencia de la mayoría de ciudades españolas en las que el número mayor de aparcamientos se registran los viernes. En cuanto al lugar elegido para dejar el vehículo, los aparcamientos a pie de calle superan a los parkings subterráneos, según este estudio. Supongo que será por el precio, ya que el importe de los estacionamientos en zona azul es más económico que el del parking. Este estudio es interesante desde el momento que establece comparativas con otras ciudades, pero lo que no indica es el exceso de número de plazas que hay de estacionamiento regulado en la capital extremeña. Si bien es cierto que este tipo de aparcamiento pagado propicia la rotación y por ende ofrece la oportunidad de poder aparcar el coche para quienes tenemos que dedicar un tiempo no muy largo a realizar gestiones en el centro de Mérida, no es menos cierto que se ha llevado a un número excesivo de calles. La zona azul de Mérida debería haberse acotado a determinadas vías del centro como Paseo de Roma, Félix Valverde Lillo, Calle Almendralejo y Rambla Mártir Santa Eulalia, porque en el resto de calles realmente es innecesaria. Recordamos que el contrato inicial otorgaba a la empresa concesionaria la explotación de nada menos que 1.000 plazas entre zona azul y verde, aunque en el contrato que el gobierno local de Osuna ha firmado con Bectalia a principios de año, esta empresa ha renunciado a 150 plazas a cambio de incrementar el horario regulado. El establecimiento de la zona azul hace que el visitante tenga una mala opinión de las ciudades, porque pese a que es necesario en algunas zonas, se percibe como otro impuesto más que se le cobra al usuario. Aunque recientemente se ha intentado arreglar, la verdad es que este contrato nació mal, porque abusaba del número de plazas, otorgando más beneficio a la empresa que al ciudadano, que es por quien tiene que velar el ayuntamiento. Buenas noches. Es miércoles, bienvenidos a esta edición del Bicota, la número 938. Vamos a analizar este informe de las plazas de aparcamiento de zona azul, del precio en Mérida, pero también vamos a centrar nuestra mirada en otros hechos relevantes que nos deja la actualidad hoy con nuestros picoteros de cabecera de esta jornada. Rafa Angulo, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo he venido muy contento, hasta que usted, señor director, se ha dedicado a sacar temas que me ensombrecen el panorama, pero bueno, está bien hallados todos. Ahora hablaremos de ello. ¿Cómo estás, Domingo Hidalgo? Buenas noches. Así bien, pues muy bien, aquí andamos sufriendo y disfrutando Mérida. No sufras, hombre, no sufriendo sufra, y disfrutando Domingo, Mérida. No pues, sufra, no sufra. Sufro con la falta de educación de algunos, pero bueno, eso forma parte del sistema. Estaba diciendo que sufriendo Mérida, y disfrutando. Sí, sufriendo y disfrutando, ¿no? Pero sufrimos ahora como... Es una lástima que no haya elecciones cada 3 meses, porque estaría continuamente pintándose los suelos, aparentando que se asfaltan las calles, toda Mérida está levantada. Ocurre en todos lados, ¿eh? Eso suele ocurrir con esto de las elecciones, ¿no? Todo el mundo es bueno, incluso el gobierno de la nación se dedica a hacer política cada viernes con las medidas que adopta, ¿no? Bueno, pero la realidad es que lo sociopolítico está muy movidito, muy movidito. Sí lo está, sí lo está. Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, yo voy a seguir en mi fijación meteorológica, en las entradas de la picota. Y es verdad, el viejo refrán que escuchábamos de los mayores, aquello tan sentencioso que era el tiempo no se lo comen los lobos. Sí, hemos tenido un febrero, un marzo que parecía que ya había que remangarse y de pronto aquí tenemos una ola siberiana mañana. Nada más y nada menos. Va a tocar más al norte. Sí, sí, Con sí. lo cual, es verdad que ese elemento, la sentencia de los refranes, es inevitable. Marzo ventoso, abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso, las lluvias de abril caben en un barril, pero si el barril se quiebra tiene el mar y la tierra, y todo eso me
me abstrae, me recuerda, me reengancha retrospectivamente a cuando salíamos de la escuela de la Argentina y con los aguaceros y hacíamos las presitas en la tierra, en las calles. Y también de aquel chiste que era un poco sentencioso, no era refranero, de Forges con el Mariano tomando sus copas y llega un parroquiano diciendo: arrepentido, vuelve la filosera, la plaga de la viña. Bueno, en resumen, que el tiempo no se lo comen los lobos, que tenemos otra vez agua y frío. Bueno, saludamos también a Julio César Fuster. Buenas noches, ¿qué tal? Hola. A esta hora hay que decir que estamos grabando porque a esta hora estarás en el acto de presentación de la candidatura de Antonio Rodríguez Osuna y toda la lista municipal al Ayuntamiento de Mérida. Gracias por esta concesión de adelantar un poco la grabación, así que gracias, director, por esa licencia. Yo no sé, Antonio, si con el tiempo y la reconfiguración de nuestro planeta algunos refranes se van a ver alterados. Pues sí. Entonces, no sé si con... Bienvenido al club, me parece muy interesante tu apreciación. Supongo que esa parte alterará esa tradición riquísima de refranes populares, ¿no? Así que bueno, en cualquier caso, efectivamente buenas tardes, noches, y sí, a estas horas estaremos en otras tareas que nos tocan, así que gracias. De todas maneras, si os parece, ¿cómo nos polarizamos en la sociedad? O sea, que igual hay izquierda, derecha, Atlético de Madrid, los otros equipos. Hay un club que quienes creen en el cambio climático y quienes no creemos en el cambio climático. Aquí los que creen en el cambio climático... Sí. Curiosamente son el Papa y las izquierdas, yo no sé por qué, y los que no creemos en el cambio climático, que cualquier tiempo pasado, y Antonio Vélez sabe que aquí hemos tenido años de sequía, 3 o 4 en nuestra mocedad o adolescencia. Eso no es la referencia, Rafa. No, la referencia es la evidencia es la que es, ¿eh? Y el mundo está en peligro, ¿eh? Bueno, el mundo está en peligro. Si hay alguien más preocupado por la climatología en Semana Santa, somos la gente de la cofradía. O sea, yo ahora estoy rezando porque el domingo de Ramos salga soleado y el viernes caigan aguaceros. Para no tener tú una cuota la tienes cubierta. Por eso quiero que llueva, por eso que llueva. La primera nube que yo vea el viernes, la Sagrada Cena no sale. O sea, que ya está bien. Bueno, esperemos que no, que salga. Desde luego, desde que esta casa está retransmitiendo la Semana Santa, no ha llovido, ¿eh? Llevamos ya, este va a ser el 6º año que hagamos la retransmisión de la Semana Santa, no ha llovido. A ver si este año es posible también que lo haga ahora, en esta semana previa, que llueva todo lo que tenga que llover. Ustedes ya lo saben, si alguien quiere sentir el orgullo ser emeritense, que vaya a ver la salida de la Sagrada Cena, vamos, es de cajón, ¿no? Aquí cada uno va a reparar lo suyo. No, si te parece. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿eh? Vamos a entrar en materia porque tenemos temas interesantes y por primera vez vamos bien de tiempo. A ver, tras conocer los datos de paro registrados en la región que se publicaron ayer, Podemos Extremadura ha afirmado este martes que la precariedad y la temporalidad siguen siendo un mal endémico del mercado laboral extremeño, por lo que ha defendido sancionar a las empresas que abusen de los contratos de duración determinada. Según ha explicado la candidata a la presidencia de la Junta por esta formación, Irene de Miguel, el programa de su partido para las elecciones generales ya establece esta medida, pues se puede acabar, dice, con la temporalidad si hay voluntad política. En este sentido, apunta que la afiliación a la Seguridad Social solo ha aumentado en Extremadura en 3.700 personas desde el pasado mes de enero, pese a que se han firmado 136.000 contratos. De Miguel señala que su formación sigue constatando cómo Extremadura necesita un vuelco porque seguimos teniendo una altísima tasa de paro, pero también un alto porcentaje de paro juvenil y femenino. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Se debe castigar a las empresas por la alta temporalidad, tal como están las empresas, Rafa? Hay en Extremadura, bueno, en toda la sociedad, hay cosas muy sobrevaloradas. Hay futbolistas muy sobrevalorados que dice porque juega. Hay vinos muy sobrevalorados. Los vinos extremeños están muy sobrevalorados. Yo me compro. Y hay partidos políticos muy sobrevalorados. Podemos es uno de ellos. Yo voy a hablar de él porque el señor director se empeña en colocarme a Podemos, como diría la Hakuna Matata, sin problema. Yo hablo de Podemos. Estos vienen ahora a solucionar la temporalidad, pero vamos, porque sí, porque se les ocurre a ellos. Lo vamos a meter en el programa electoral. ¿Es injusto el sistema? Sí, es injusto. Claro, es decir, contratar, pero siendo injusto, ¿es mejor eso que nada? También es verdad. Esto es muy fácil, con pólvora del rey, cada uno tira y voy a meter el programa. Yo no voy a perder más en hablar de esto. Me parece
que es una promesa electoral que sacan, que no van a cumplir, porque gracias a Dios no van a gobernar esto. Entonces, pero y que además no es la manera de decir, solucionar el problema es, ahora voy a por el empresario. Eso suena ya muy apolillado, el capitalista, el empresario, porque las empresas, los no sé qué. O sea, para solucionar el problema de las contrataciones, ¿le vas a pegar un sartenazo al empresario? Pues bonita manera de solucionarlo, siendo, como creo, que es injusto este sistema de contrataciones, pero es que más vale ser este sistema que no tener nada y que la gente esté en el paro. No estoy de acuerdo contigo en lo del vino. Que sepas Siendo que de Almendralejo, se hace muy buen vino. Perdón, señores, que un Protos cueste 4 euros menos que un vino de Almendralejo para que se lo hagan mirar los señores de Almendralejo. Digo Protos porque me gusta, pero es que no, es que es verdad. Así quieres competir, es que comercializamos fatal. Y qué mínimo que en Extremadura el vino de Almendralejo nos cueste más barato que un vino de Rioja Ribera del Duero. Yo no entiendo, yo no sé si me gusta o no me gusta, pero vamos, es que no Rafa, entiendo. Lo que criticas el vino y después te bebes el clarete del Mitchell, que es de la casa. A ver, Julio César. Bueno, beberse un vino, da lo mismo el que sea, en buena compañía siempre está, siempre es de buen Pues en el Nevado, compartir. el Nevado y el Chinche es la mejor compañía que yo encuentro en Mérida. Yo creo que esa parte de publicidad encubierta del Sí, Chinche, la vas soltando porque después le invitan a él, ¿sabes? Antonio, el del Chinche es de Arroyomolinos de Montanches, el vino, ahora que saca el tema a nuestro director. No, Bueno. Antonio Pérez lo conoce. Mira, yo en relación a esto, yo tengo una opinión muy profunda sobre este tema. Cuando se plantea en 2012 la reforma laboral, sobre una crisis que teníamos antes muy complicada, se cargaron las tintas donde siempre, es decir, las crisis siempre las gestionan los de siempre, la causa los de siempre, y siempre las sufren los de siempre. Y la reforma laboral del 2012 cargó las tintas sobre los de siempre, es decir, sobre el trabajador y la trabajadora. Entonces yo creo que habría que abrir el foco sobre realmente el modelo laboral que nos toca en este país. Y yo creo que partiendo de cosas tan elementales del modelo de los estatutos de los trabajadores. Tenemos un modelo de estatuto de los trabajadores del siglo XX. Esas son las relaciones laborales. Y te digo una cosa, Rafa, yo creo que la empresa genera riqueza y genera puestos de trabajo. Yo creo que eso es una cuestión innegable hoy en día. Es decir, yo creo que la administración pública por sí sola no puede tirar de la economía. Es verdad que puede generar incentivos, que puede generar recursos, pero no puede tirar de la economía sola. Y efectivamente yo creo que el modelo de estatuto de los trabajadores necesita regularse e inventarse o construir un modelo nuevo del siglo XXI. Muy bueno. Pero la culpa no es de los empresarios. No. Los empresarios aplican la legislación. Lo que yo tengo que decir es que en 2012 se cargó las tintas sobre el trabajador. Y otra cosa que tendremos que ver, cómo reformamos la actual relación y actual reforma laboral del 2012. Cómo se compatibiliza y cómo se equilibra por el lado del trabajador. Entonces yo creo que esa parte es la que hay que ver. Abrir el foco y no solamente cargar sobre el empresariado, porque entonces estaríamos haciendo una reforma laboral, lo mismo que se hizo en el 2012, sobre el empresario. Yo creo que hay que equilibrar y se abren tiempos para poder concertar de nuevo la política laboral entre empresarios y sindicatos. Creo que nos lo merecemos y creo que saldríamos todos ganando. Y después otra cosa, director, aquí no se dice, pero esa subida salarial del mínimo, del salario mínimo interprofesional, en un 42%, es decir, del 700 a 900 euros, tiene mucho que ver con esto y con la reforma laboral que no hemos podido hacer o no se ha podido hacer precisamente porque parlamentariamente no había musculatura. Pero caray, es que durante la salida de la crisis, desde el 2012 hasta la fecha, las empresas han estado ganando un 14, un 15, un 16% sin que eso se viera atribuido en el salario de los trabajadores y las trabajadoras. El margen de empresa, es decir, piensa en Mérida, Julio César, Carrefour, Mercador, no sé qué, pero después hay multitud de pequeñas empresas a las que estamos metiendo en el mismo saco que las grandes. Por eso creo que nos toca ya salir del tiempo en donde se castigaba y donde se ponía el acento y la carga sobre el trabajador y la trabajadora, y hay que equilibrar esa relación laboral. Y yo creo que toca, y que se puede hacer. No cargando las tintas sobre ninguna parte del colectivo, redistribuyendo mejor
la parte fiscal y la parte empresarial, pero yo creo que toca, porque ahora sí que hay una relación profundamente desigual entre una opción y otra. Domingo, ¿qué opinas? Es muy interesante tener en cuenta la memoria histórica, porque en esta nación, quien está dispuesto a destruirla, que empezó a quererla destruir Zapatero con la nefanda, falsaria y equivocada ley de memoria histórica, pero yo no voy a esa memoria histórica. En ese sentido prefiero la memoria histórica de que hablemos de algo mucho más reciente que hemos tenido antes de ayer, que han sido los asesinatos de ETA, un día sí y otro no, y los políticos que apoyan a ETA ahora también están apoyando a este gobierno de la nación que tenemos. Y son prácticamente socios, no de gobierno, pero sí de apoyarlo en la moción de censura. Pero yo voy a la memoria histórica laboral, la memoria histórica laboral. Y voy a la inmediata. Y el Estatuto de los Trabajadores, que no deja de ser un calco de la legislación laboral franquista, ahora que estamos hablando tanto de memoria histórica y de tal, es franquista el Estatuto de los Trabajadores. Básicamente, el Estatuto de los Trabajadores, en el año 1984, y alcalde Antonio no me dejará mentir, 83, 84, 85, 86, hubo una reforma laboral importante, y recordemos que en el gobierno de la nación española estaba presidido por Felipe González Márquez y vicepresidido por Alfonso Guerra, que creo que algo han tenido que ver con el Partido Socialista, en el cual, impelidos, obligados a la reconversión industrial, tuvieron que hacer la reforma laboral existente y que está plasmada en el Estatuto de los Trabajadores, y empezó la temporalidad de los contratos de trabajo. Ahí empezaron los contratos parciales, los contratos de interinidad, los contratos temporales. Esa es la realidad, esa es la memoria histórica. Esto no ha empezado en el año 2012, que va. Quien diga eso no dice toda la verdad, que es peor que mentir, porque hay que ver cómo ha ido evolucionando el Estatuto de los Trabajadores y el sistema normativo de contratación temporal, y empezó ahí. Y fue necesario para el bien común, y lo hizo el Partido Socialista. Como Zapatero lo que hizo fue destrozar económicamente a la nación española, que es lo que está consiguiendo también Sánchez, guión Partido Socialista, por segunda vez, por tercera vez en poco tiempo, pues ahora se dice que se quiere cambiar esta reforma laboral. En esta nación es prácticamente imposible que todos seamos funcionarios o empleados públicos. A mí esta propuesta de Podemos, guión PSOE, porque el PSOE la va a seguir, la está anunciando también, no me dice nada, porque quien ideológicamente su objetivo es convertir una sociedad en un remedo, en un sinónimo, en un calco de lo que es Venezuela, de lo que es Cuba, de lo que es Nicaragua actualmente, nada me pueden decir. Esa es su aspiración. No es una aspiración de crear una sociedad como pueda ser la alemana, la holandesa, la francesa. Entonces, se hace necesario. A mí me gustaría oír realidades de llegar por fin a menos gasto público y menos impuestos. Menos gasto público y menos impuestos. Y con barbaridades económicas que nos están trayendo, que estamos ya en la antesala, no de la desaceleración económica, sino de una importante recesión económica, y que está coadyuvando muy mucho la subida del salario mínimo interprofesional. Es curioso cómo tanta gente habla de economía y no sabe ni tan siquiera, porque no ha vivido sino para y del dinero público, y no es sociedad civil, porque a mí me gustaría que se hablase con los autónomos, a ver quién puede contratar a gente. Usted, director, es autónomo. Dado que la situación económica está tan bien, ¿por qué no tiene usted aquí a 7 personas trabajando? ¿Por qué no lo hace? Y Canal Extremadura sí. ¿O es que usted
señor director de esta televisión, a usted no le llega el intelecto para crear más riqueza? ¿Por qué usted no es tan listo como los de Canal Extremadura? ¿A usted le regalan el dinero o se lo tiene usted que sudar? Pues aquí tenemos el caso. ¿Cómo se puede hacer televisión con lo que hay? Ahora, si a usted le dieran todos los años 300.000 euros de subvención o 500.000, probablemente estaríamos hablando de otra cosa. Entonces hay que tirarse a la calle. Hay que tirarse a la calle y saber lo que es ser autónomo. Entonces, no nos engañemos, vamos a tener memoria histórica, vamos a hablar con conocimiento de causa. Antonio. Hombre, yo sinceramente me parece bien que Podemos plantee estos temas y no he regalado el oído a Podemos casi nunca, porque creo que ha habido factores ahí de excesiva prepotencia, en muchos casos de narcisismo particularista, y yo creo que hoy las propias circunstancias, ese espacio sociológico que lleva mucho tiempo estando ahí, mucho tiempo, casi un siglo, aquí en España, desde el año 21 fundamentalmente, cuando se creó el Partido Comunista, pues representa una posición, una alternativa, un elemento, un espacio sociológico con su correspondencia electoral muy importante, sobre la base de que el PSOE es un partido de centro-izquierda, con los valores de la socialdemocracia, no se puede erradicar eso, ni siquiera responde, como decía, le digo cariñosamente a Rafa, un sistema apolillado, las concepciones de las empresas la panacea para la temporalidad. Es aquí en España se ha dicho que hay que solventar el marxismo. El marxismo no es ni más, lo hemos comentado aquí, el marxismo no es ni más ni menos que una teoría sobre la referencia de la lucha de clases histórica y mantenida por Marx y Federico Engels. En fin, eso es una historia que implica un estudio, una apreciación, un método de materialismo histórico, de análisis sobre las circunstancias, porque no cabe ninguna duda, al margen de esa butaz, cariñosamente dicho, de que Zapatero podía acabar con el mundo, Zapatero no podía acabar con nada. Yo sí veo una diferencia. ¿Acabó con España? Nada. También acabó en parte Aznar en las Azores con la famosa foto con las armas de destrucción masiva que después Saddam Hussein. No era verdad. Pero sí era verdad que era un elemento estabilizador, Saddam Hussein, como era Gaddafi. Eran elementos estabilizadores sobre un mundo islámico que cuando se le dan salidas montan la que montan. Y la que ha montado ha sido, perdón por la presión, de narices. Iba a decir otra cosa, de narices. Y eso, Aznar, que defiende ahora la derechita, la derechita valiente o cobarde y tal, ¿no? Con una fijación, desde mi punto de vista, bastante ridícula, pues fue copartícipe en esa historia, en esa tragedia, con Bush y con el portugués, o sea, que bien, en las Azores. Quiero decir que todo esto, pero no se falta la verdad cuando se puede hablar de que aquí ha habido una sociedad feudal que dio paso a un despotismo ilustrado, que dio paso a una revolución burguesa, que dio paso a unos modelos diferentes, constitucionales, democráticos, etcétera, etcétera, y que, lógicamente, y en un juego entre liberales y tal, pero que no es obvio, no es casual, de que ha habido siempre una explotación, y ha habido una lucha de clases. Es que eso es evidente, y que en un momento como este hay gente que defiende, y Pedro Sánchez lo defiende, y yo, por lo que a mí, independientemente de la mala prensa que tiene para ciertos sectores de la población, para otros no, para mí no, desde luego, porque tiene un afán retribuidor que yo creo que le honra, porque es que eso es de lo que se trata, es decir, la histórica lucha de clases que determinaba unos salarios bajos y una explotación de sol a sol, eso prácticamente se va terminando, y además que es que tiene que terminarse, porque mañana la robotización puede dar lugar a otro esquema, a otros esquemas de tiempo libre y con menos actividad laboral y más redistribución, desde el juego también de la interrelación con el planeta, con el medioambientalismo, con el calentamiento global y con la necesidad de establecer unos elementos de autosuficiencia y de sostenibilidad. Es que estamos en otra cultura, y esa cultura puede estar expresada desde los residuos de Marx y de Engels con los de Tomás Piketty en el Capital del siglo XXI, en el que hay elementos tan salvajemente decisorios y tan evidentes, que es que el juego financiero supera al juego productivo. Y claro, todos esos elementos están ahí. Y ese elemento se necesita ordenar.
Y que la lucha de clases ha sido un factor histórico, claro, como antesala de lo que podemos decir aquí, en una actitud, en un juego, en un procedimentalismo ordenado. Y como tan evidente como que en Francia, por decir otro juego ahí metido ahí a analizar, en Francia hay una escuela de la administración pública que creó De Gaulle en el año 45 y han pasado todos los políticos. Y en España seguramente falta mucha formación política en los activos institucionales, en los activos políticos. En Francia todo el mundo ha pasado por la escuela de administración pública. Claro, en consecuencia, todos esos elementos que hoy exigen un sistema educativo más competente, un sistema educativo más humanista, menos cartesiano y menos funcionalista, todo eso es un juego que la sociedad tiene que enfrentarse. Y evidentemente tiene que enfrentarse de distintas opciones que tienen un corte progresista. Yo creo que el PSOE es el gran factor central de organización de todo el sistema, pero unas fuerzas como el caso de Podemos, Izquierda Unida, todo este bloque a la izquierda del PSOE, tiene su sitio, tiene su carta de naturaleza. Y a mí me parece muy bien que juegue su papel, me parece muy bien. Y me parece estupendo que con la apariencia de la caída electoral puedan plantearse una estrategia, incluso con una preeminencia, retiro la prepotencia, por parte de las mujeres muy interesante, también otros partidos, evidentemente, más el PSOE porque tiene más gente. Pero quiero decir que ese juego está ahí y es un juego democrático. Y es un juego que a mí, sinceramente, me agrada escucharle a Podemos estos planteamientos. Y me agrada sobre todo porque los sistemas de explotación son un desastre. Como defenderé siempre, a pesar de que otros defendáis otra cosa, de que el sistema público, el sector público, simplemente tiene una ventaja sobre el privado, sobre la explotación de todos los servicios. Yo admito la iniciativa privada, claro, pero ciertos sectores que son básicos tienen que ser públicos. ¿Por qué? Porque la redistribución es más social que la privada, que reparte beneficios privadamente a los consejos de administración o a los administradores de alto nivel, con sueldos brutales. Y sin embargo, si los sectores públicos, llámese energía, llámese educativos, llámese sanitarios, llámese todo el bloque, los servicios públicos de consumo generalizado, debían ser públicos. ¿Por qué? Servicios ¿Por qué deben ser públicos? Porque la redistribución hacia la ciudadanía es mucho más fuerte que repartir beneficios a un consejo de administración o a unos administradores de altísimo standing. Consecuentemente con ello, claro que defiendo ese tema y claro que creo que exige un análisis y una conversación seria entre todos nosotros. Perdón. Interesante. Venga, alusiones pero breves, por favor. Bueno, dos cosas. 3 datos. El primero, recordémoslo porque, claro, cuando Domingo Hidalgo habla parece que se le olvida de determinados aspectos importantes. En época de Zapatero fue cuando se activó el fin y la disolución de ETA. Por lo tanto, nada que decir, salvo que te olvides de ese pequeño detalle. Segundo, el Partido Socialista, estando en la oposición, fue el que garantizó al Gobierno el apoyo para la aplicación del 155. Por lo tanto, mientras que esté el Partido Socialista en el Gobierno o en las instituciones, te puedo asegurar que no va a haber ningún riesgo para la disolución de nuestro país llamado España. Eso tiene que quedar claro y si no lo obvia, porque están diciéndolo todos los mensajes, cualquier otro tipo de manipulación relacionada con que somos no sé qué, Venezuela, etcétera, lo siento, Domingo Hidalgo, pero los telespectadores de Televisión Extremeña no te compran ese discurso, porque no es verdad, simplemente es que es así. Tercero, 170.000 pensionistas de Extremadura están felices porque se le hayan subido las pensiones, por lo tanto van a vivir con una mejor calidad de vida. Cuarto, 90.000 extremeños pueden disfrutar de una subida hasta 900 euros con el salario mínimo interprofesional y que eso va a ir directamente a la hucha de las pensiones, que lo vamos a ver al final de este año. Igual veremos también como el señor gobernador del Banco de España tendrá que tragarse lo que decía de los sueldos, etcétera, porque mientras que él y otros tantos como él decían lo que decían, hoy afortunadamente los trabajadores tienen mejores salarios. No son suficientes, y hay que llegar hasta el artículo, lo que dice el artículo 4 de la Unión Europea, de la Carta Social de la Unión Europea. Y un detalle no menor, cuando hay un planteamiento de hay que reducir los impuestos, lo que se está diciendo es hay que reducir los impuestos porque así el mercado privado entrará a gestionar los servicios públicos, con lo que yo no estoy de acuerdo. Los impuestos sirven para establecer y garantizar servicios públicos de calidad. Y eso es el planteamiento que yo tengo que decir con respecto a esto. Había más cosas, pero vale, así como muy resumido. Venga, Domingo.
Yo no sé si es verdad o no, o si he faltado a la verdad al afirmar que en la moción de censura, por mor a la cual el actual, para mí, nefando presidente del Gobierno de la Nación salió elegido presidente, esa moción de censura, si fue apoyada por los políticos que a su vez han sido los políticos defensores de ETA, si fue apoyada por los políticos de la región catalana que defienden el golpe de Estado en Cataluña, si fue o no apoyada. Eso es verdad. Y quien está apoyando, quien ha apoyado al gobierno actual del Partido Socialista son los partidos antisistema, partidos comunistas como pueda ser Podemos, los partidos antiespañoles que son PNV, que son los Bildu, que son los partidos antiespañoles de la región catalana, y eso es una realidad. Pero eso no va a pasar, Hay otra, Domingo. eso ha pasado y seguirá pasando. Sí, pero tu discurso de que se rompe España no te lo compra nadie, de verdad. Si me permites, voy a seguir. Voy a estar faltando a la verdad. Si me Domingo. permites, sigo con mi discurso porque yo te estoy dando datos. Ahí, yo también. 155 en la oposición. Podemos ver el resultado de las votaciones de la moción de censura. O la del presupuesto, que la tenemos más cercana. Hace unos días. La del presupuesto, que está más cercana. Hace unos días, yo sé que esto quizás moleste a gente del Partido Socialista, hasta el punto que molesta que no deja hablar a los demás. Pero bueno, yo a eso también estoy acostumbrado. Mira, el señor Iceta, que es del Partido Socialista catalán, que forma parte, si no estoy yo equivocado, del Partido Socialista, ha hecho unas declaraciones hace unos días. Ha hecho unas declaraciones que evidentemente lo que conllevan es que no se puede sacar otra conclusión que el Partido Socialista, primero, va a indultar si hay condena a los golpistas y en segundo lugar, el Partido Socialista va a apoyar la escisión de la región catalana de la nación española. Pero es que hay que decir algo más todavía, es una realidad que económicamente vamos a pasos agigantados de la desaceleración a una nueva recesión económica, porque hay una serie de datos que están ahí, como es menos consumo eléctrico, menos ventas de coche, menos contrataciones laborales, menos producción industrial. Lo estamos viendo ahora, eso está ahí. Más contrataciones. El índice de marzo de este año es menor que el del año pasado y menor que hace 2 años. Pero hay más contrataciones en el general, y es que eso no lo obvias. La realidad es que, hombre, ir contra el pensamiento único, ir en contra de la colonización ideológica a la que se nos quiere llevar por no estar en lo política y socialmente correcto, eso es una situación complicada porque es ir en contra de todos. Pero lo mismo, y termino ya, director, que cuando Manuel Pizarro debatió con Solbes y dijo la que se venía encima y se le echó encima toda la política de medios, pasó lo que pasó. Y si esto sigue así y vamos camino de seguir así, va a pasar lo que va a pasar. Y quien busca la justicia social, lo que va a encontrar probablemente es una nueva ruina. Vamos a hablar ahora de elecciones del 28A, porque hoy la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, ha dado los datos estadísticos de las mesas electorales que se van a constituir, del número total de extremeños que van a tener derecho a voto el próximo 28 de abril. En Extremadura son 900.534 extremeños. Se van a constituir 1.411 mesas electorales en 388 municipios. Y van a votar por primera vez 29.538 jóvenes en la región. Del total, el 50,7% son mujeres y el 40,2% son hombres. Bueno, 50,76 y 49,24%. De los extremeños que se encuentran en el extranjero, tendrán derecho a voto 27.545. Por países, los que más extremeños hay, en los que tienen derecho a voto, es en Francia 7.631 y en Alemania 4.656. Ahí no aparece Gales, tu hijo
No debe haber una comunidad demasiado grande, ¿no? En Gales, de españoles. No. Porque mi hijo todavía está domiciliado aquí, o sea que... Ah, vale. De acuerdo. Y en Mérida, por si lo queréis saber, pues lo dijimos ayer, pero concretamente hay con derecho a voto en Mérida son 46.489 en el censo electoral para estos comicios. No, ha subido. 1.705 jóvenes se incorporan a votar en Mérida. Es un número bastante importante con respecto a las elecciones de 2016. Y curiosamente aquí, de los 46.489 electores, 22.369 son mujeres y 24.120 hombres. Qué raro. Es raro, casi 2.000 hombres más, curiosamente, en Mérida, cuando lo normal es que haya más mujeres que hombres. De hecho, hemos visto ahora los datos a nivel regional. Y bueno, ayer fue el sorteo de las mesas electorales, no, el lunes, perdón, fue el sorteo de las mesas electorales, 70 mesas se constituyen en Mérida, se eligen a 3 titulares y 6 suplentes, 2 suplentes por cada titular. No sé si vosotros habéis... Bueno, tú no en tu caso porque estás exento por tu adscripción política, ¿no? Claro. Pero podéis estar en la mesa. Apoderado, interventor. No, partido, claro, ser evidentemente. candidato Aquí no ser se... candidato, Tú puedes ser, aunque eres candidato, tú puedes perfectamente ser tanto interventor como apoderado. Sí, pero no miembro de una mesa. No puede ser ni vocal ni presidente. Es sería una ilegalidad. O sea, si yo voy con Están exentos los mayores de 65 años. No, pero yo todavía no los tengo. Pero... O sea, que te puede tocar, No, puedes recibir la carta. carta. Del Partido Animalista. Andan buscando... Pero no es mala opción. Os voy a decir una cosa que está pasando en Extremadura, que es paradójico. Hay un partido que es Ciudadano, que tiene candidatos en la provincia de Badajoz, me parece que dijo 60 candidatos, pero que le faltan 54 candidaturas. O sea, que no las rellena. O sea, quiero decir, tiene un tío, pero no consigue en el pueblo sumar... La lista completa, ¿no? Sumar la lista, o sea que... Ni con los familiares siquiera. Nada, se la agotan los cuñados y los primos y tal, y no gana la Si se lista. hiciera como en Francia, se elige al alcalde o la alcaldesa a doble vuelta, pues sería más lógico, ¿no? No, pero sigues teniendo el mismo problema. Si tú no rellenas la candidatura... Tienes que hacer una lista y en este caso no. Hay un como en Portugal, pasa que son los, hay un parlamento municipal. Son lo que se eligen en doble vuelta son los líderes, los alcaldes y presidentes de la República. no los concejales, por decirlo así. No, son los primeros figuras, porque allí sí se elige, la ciudadanía elige directamente al alcalde y a los presidentes de la República. Aquí elegimos un sistema parlamentario, elegimos diputados. La Cámara Municipal... La Cámara Municipal se compone igual que en Portugal, con unas papeletas, pero el alcalde se elige. Puede haber una Cámara Municipal y un gobierno que no sean del mismo signo. Que no sean estos... Si me permite la anécdota, pero lo digo porque los televidentes y vosotros sonriáis. Fui con mi queridísimo Antonio Vázquez a inaugurar la Rúa de Extremadura en Portalegre. Y después de inaugurarla Antonio, que era el presidente de la Asamblea, fuimos a la Cámara Municipal de Portalegre, nos invitaba, no le llaman aperitivo, a un convite. Sí, pero en acento portugués. Y entonces iba a un convite, y en el convite estaban todos los de Alto Alentejo, los cámaras municipales se llaman allí. Y el presidente de la Cámara Municipal de Portalegre iba presentando y decía el nombre del tipo y el partido político del que era. Aquí Nuno Rodríguez, presidente de la Cámara Municipal de Arronches, de APU. Los comunistas se llamaban APU entonces, Alianza do Povo Unido, que era el cuñal. Aquí fulanito Méndez, que era presidente de Socialdemócrata, no sé qué, y presentó a 13 o 14 tíos. Y cuando terminó de presentarlos a todos, se dirigió a Antonio Vázquez y señalándole a Ruín Aveiro, que estaba allí en una esquina, dijo: mais todos somos de Ruín Aveiro. Aquí, ojito, y que sepa usted quién es. No se presenta, bueno, siempre... Que era el que pagaba el convite, por cierto. Realmente, una cosa es tener el poder y otra cosa es gobernar. El que gobierna no necesariamente tiene que tener el poder muchas veces. Eso es una de las cosas que siempre se ha dicho. Pero bueno, sí que es verdad. Yo creo que en este país nuestro sistema democrático de elecciones funciona bien. Yo me he encontrado varias... Las juntas electorales funcionan muy bien, hay que decirlo. No, y yo creo que el propio procedimiento, históricamente siempre ha funcionado bien, siempre se ha ido modernizando lo que es la toma de datos para que fuera
lo antes posible. Menos en la forma de votar, ¿eh? Que todavía estamos con el papel y no hay Sí, voto pero mira, telemático. Pero ¿sabes qué? Como Al tal. final, con todo el tema de las injerencias extranjeras de potencia o de historias raras sobre Internet, en muchos países que tenían una tecnología punta en votación se están cuestionando lo del votar de nuevo en papel. Porque al final eso te garantiza de que, bueno, no hay ninguna injerencia tecnológica por ahí. Es verdad que las tecnologías... Esto es como lo de la energía nuclear. La puedes usar para bien o para no tan bien. Al final las tecnologías no son solamente instrumentos y depende del quién las utilice y para qué lo utiliza para una cosa o para otra. Al final es como todo. Entonces, me interesa mucho el tema del voto rogado. Yo he pasado por un voto rogado, espero que eso en las próximas... Debería eliminarse ya en España. Sí, yo creo que eso es un proceso en donde lo he vivido, yo lo he vivido y de verdad es poco agradable. Voy a contar una anécdota sobre este tema, si me permitís. Sí. En Chile, cuando yo estuve votando en las elecciones autonómicas de 2015, bueno, fue un suplicio. O sea, tuve que ir hasta buscar al cartero porque ese mismo día me cumplía el tiempo de retirar la acreditación de votación, me la habían enviado a un... Claro, en el extranjero es bastante habitual vivir de alquiler y además no siempre en el mismo sitio, es decir, cada año, cada 2 años te estás mudando porque encuentras otro sitio, en fin, te vas siempre cerca de la pega. Que es lo así que no tienen nombre en las calles. Entonces, claro, entonces yo estuve y allí en correo me dijeron, debes de ir a hablar con el cartero que se llama fulanito de tal, que seguro que conoce que estamos en procesos electorales y que es amigo del pueblo español y seguro que todavía no ha devuelto la papeleta. Y efectivamente fui a su casa, me dio la papeleta, pero es un show. O sea, pedir y solicitar y rogar que te dejen votar es un show. Es muy difícil. Eso es una asignatura pendiente, efectivamente, que debiera eliminarse. Dime, Domingo. Es que a mí me encantaría que en España realmente el voto fuera secreto. Fuera secreto. Y ¿Por qué lo dices? voy a decir, yo establecería Luego que te quites la mano porque si no el micrófono no le llega bien. Establecería la obligatoriedad de pasar por la cabina. Y poner cabinas que no sean bikinis, cabinas completas, que asegurasen el voto secreto. Y sé de lo que hablo. Y también me gustaría que en todas las cabinas estuvieran a disposición todas las papeletas y fueran cabinas en las que no tuvieran que estar las papeletas dobladas. ¿Por qué? Porque hay mucho truquito, mucha historia. Ese si pasa por la cabina, malo. Mientras más pequeño es el pueblo o un determinado barrio, peor. Si no recuerdo mal, creo que en Chile es obligatorio pasar por la cabina. Y en otros lugares, o sea, en muchísimos sitios donde hay democracia. O sea, que los partidos no envían el voto a casa, ¿no? Sí, a la gente, como todos sabemos, le gusta salir con el voto de casa para evitarse problemas, para evitar problemas. Pero a veces los votos no llegan a las casas, por la razón que sea. Después hay algo muy importante. Primero vamos a hablar de ley electoral nacional. Y es que debiera cambiarse la ley electoral nacional, sin duda, sin duda. Aquí muchas veces se ha hablado de un cambio constitucional porque los separatistas tienen mucho poder, y es cierto. El PNV, Convergencia y Unión, los antiespañoles, los anti-España, no anti-españoles, los anti-España siempre han tenido mucha fuerza. Ahí tenemos a Pujol, tenemos a Arzallo, hemos tenido tantos años, tantas veces, tantas legislaturas, con un simple cambio de ley electoral en el que los partidos sindicatocráticos, como ha sido PP y PSOE, siempre se han negado a un cambio de ley orgánica electoral, con haber cambiado y haber dicho que para obtener diputados en el Congreso, el partido que lo obtenga ha de conseguir a nivel nacional, cuando menos, un 7% del censo electoral nacional, no digamos ya un 10%, desde ningún punto de vista electoral, ni PNV, ni Convergencia y Unión, ni Bildu conseguirían un diputado en el Congreso de los Diputados. Pero ni
siquiera con el 5, no hace falta llegar al 7. No podría, y además es un cambio de ley orgánica que ni el PSOE ni el PP lo han hecho. Y han hecho un flaco favor a la democracia y a la convivencia entre los españoles. Y después otro dato. Habría que cambiar también la ley electoral en el sentido de que a lo mejor Cáceres y Badajoz no debiéramos tener 5 y 4 escaños respectivamente. A lo mejor tendríamos que tener menos para que el voto fuese realmente proporcional, que eso sí es un mandato de la Constitución. Y por último, a nivel electoral, es que este tema lo has sacado tú, no estaba en el guión, por eso yo entro y lo digo. Vamos a ver, segunda vuelta para las elecciones de alcaldía. La segunda vuelta tiene que haber. Incluso a nivel nacional podría pensarse. Y un último dato del que nadie está hablando, pero que los partidos políticos sí lo saben. Las personas incapacitadas legalmente, aun cuando tuvieran una sentencia que dijeran que no podían votar, eso ha cambiado. Una persona, hasta el punto, una persona con Alzheimer puede votar. No, las incapacitadas jurídicamente no pueden votar. Sí, señor. Legalmente. Sí, señor. No, las incapacitadas legalmente. Pincho de tortilla y caña. Y además rectificación pública la semana que viene. No, yo me apunto. Pueden votar. Gane No, quien a ver, gane, me lo tomo. Lo que pueden votar son las personas. Perdona, que he leído hasta la consulta de la Junta Electoral Central. Ya Sí. se ha pronunciado. Sí. Pueden votar. Pueden votar todas aquellas personas Lo que que no puede hacer el interventor, el No, no, apoderado, eso ya ha cambiado. el que sea. Perdona, que estoy diciendo las instrucciones, que eso ha sido hace unos días, porque han interpretado la norma actual. Ya no hay impedimento por que un incapacitado mental pueda ir a votar. Estamos hablando ni a criterio del vamos a presidente ver. de mesa, A ver. ni a criterio del No, presidente digo que de sí. mesa. No. A ver, aquí se está. detecta Es que No, claro, vamos a ver. no están de acuerdo Creo que puede- los de la no, Junta que puede- Electoral Central. No, Fíjate la que se ha actuar. liado. Mira, Domingo, Fíjate la que se ha liado, esto es alcalde. muy importante, Una locura lo que se está haciendo. muy importante, muy Si se ha importante modificado este precisamente tema, por por eso. favor. Esto es tremendo, porque además, En el Parlamento. como por mi tarea que estoy haciendo No, y por la mía y por la también, tuya, que vamos yo a lo ver. estudiaba. No, Primero, pero no, tu tarea no, es política. La sí. mía, la mía No, es que pero estoy, es por lo que está- interesado. es por lo que pero la está tuya es comen- política, la mía no, ¿eh? No, Para que lo vamos a sepas. ver. Cualquier persona que antes era una persona con discapacidad, Sí. de acuerdo, síndrome de Down, etcétera, Sí. cualquier persona con discapacidad efectivamente tenía Sí. vedado el voto. Ahora, salvo aquella que efectivamente esté incapacitada civilmente por el juez, que las hay, no pueden votar. Las demás antes Que no, todo que no, entraba que en- te estás Espera, equivocando. Perdona un Que momento. no lo contempla la ley, hombre, y que segundo, Que no, que cuando no. sale, y esto es bien importante sobre lo que tú estás comentando, director, cuando sale esa directriz, esa directiva de la Junta Electoral Central, Que es la ley. que interpreta que los apoderados o a juicio de la mesa electoral puedan o no votar o ser señalados, etcétera, eso ha sido corregido exactamente el lunes de la semana pasada. Una persona que esté en el censo electoral tiene derecho a emitir su voto. Si tú quieres considerar que ha habido cualquier tema, tienes el acta Sí. final para Pero recoger vota, tu pero vota. Por supuesto Ahí que está, vota. pero eso Es voy. que el derecho de Vota. votar es inalienable. El presidente de No- la mesa sí y tú- puede y en tú el lo acta, haces en el constar, acta. pero vota. Sí puede si, tú en el acto o... si tú estás en el censo, en el número tal, no sé cuánto Puede tal, votar. Julio César Fuster Flores, tienes la obligación y el derecho a votar y no te lo puede impedir nadie. Correcto. Tú puedes decir después lo que tú quieras en el acta. Entonces estamos hablando de lo mismo. lo que ¿Puede es votar o evi- no? Julio lo que César? Por supuesto, lo que es porque puede evidente- votar. Lo que es evidente Y eso es una locura. No, lo que es ¿No es así? evidente es absolutamente incuestionable porque fue así. Las cautelas que determinaron en este aspecto en la Constitución el tema electoral fueron muy sopesadas, muy medidas por el tremendo problema de haber salido de una larguísima dictadura y consecuentemente con ello se buscaron elementos que favorecieran en cierta medida los partidos mayoritarios o el bipartidismo en gran medida también. Consecuentemente con ello hay cuestiones que ya podrían perfectamente revisarse en beneficio de muchos aspectos que en otros lugares determinan un mayor contacto Ahora leo la instrucción. la del tengo aquí. político con la sociedad. Y yo eso lo he defendido siempre. La elección directa de alcalde o alcaldesa, que es donde arranca el sistema, me parece fundamental. Y la doble vuelta en ese juego me parece fundamental, independientemente de ello, que haya una cámara municipal.
pero que eso enriquecería, claro que enriquecería enormemente el modelo, como antes he hecho una alusión en el aspecto, en el apartado anterior, en el primer punto, respecto de lo que es en el juego, por ejemplo, Francia, que para mí es muy paradigmático en ese juego, que es la existencia de la Escuela Nacional de la Administración, que es un lugar de paso obligado por los gestores públicos, por los representantes institucionales. Pero que es verdad que eso es un tema que podía perfectamente retomarse en el conjunto. Incluso se habla de un congreso con más diputados, con más... Eso habría que empezar. Eso sí, más diputados conllevaría reforma constitucional. Claro. Por eso he apuntado lo del tema O proporcional. sea, que ese tema Pero no lo resolvemos nosotros así. Podría haber hasta 500 diputados. Sí, sí, cierto. Se puede subir de 350 Hasta 500. a 500. Hasta Pues 500. entonces lo del Partido Animalista entramos. ¿Qué te iba a decir? Que lo de Hombre, la doble... no conocía ese tema, no conocía ese tema tuyo. Yo estoy de acuerdo, me encanta tu idea. Yo sé que un partido convencional tiene que defender a los animales. El PSOE ha hecho una apreciación al respecto. Antonio, en hay una cosa el decálogo, buena... en el paquete básico, en el decálogo, en el prontuario de intenciones, está muy definido eso. Y yo he defendido aquí, y alguna gente me lo ha dicho públicamente, en la calle, está de acuerdo, y otra gente me han dicho que ni de broma. Evidentemente la mayoría no están de acuerdo. Pero yo, por ejemplo, he defendido de aquí cuestiones que pueden ser muy vidriosas para la inmensa mayoría. De hecho, está demostrando ahora que el juego de la ganadería intensiva con los antibióticos está provocando un problema con las megabacterias y tal, de la de Dios, valga la expresión, perdón, de la puñeta. Oye. Y curiosamente yo he defendido aquí que mientras que el hombre siga cuidando animales, dándole antibióticos y matándolos para comérselos, no hemos salido del neolítico. Entre otras cosas, pues no hace ni puñetera falta comer animales. Pero ahí está una cultura, entre la caza, el toro de la Vega, comer de los animales. Por terminar esto, lo de la doble Así que vuelta, me agrada mucho que estés en el partido animalista. Me agrada. Lo de la doble vuelta, coincido en la doble Siendo vuelta. un conservador como eres, me honra. Yo que quiero los animales, me honra mucho estar en el partido animalista. A lo mejor un día llamo yo a las puertas también. La doble vuelta tiene una grandísima ventaja, y es que te eliminas así los pactos postelectorales que conllevan extraños compañeros de cama. Es decir, yo me parece que si a la doble vuelta ya será alcalde, no tienes por qué pactar con Podemos para conseguir nada ni historias de estas. Ya eres alcalde, ya tienes... Bueno, luego te arriesgas a un fractor de un supuesto de dimisión si no apruebas unos presupuestos, si no tienes una mayoría, por lo otra menos... historia. A ver, Domingo. Junta Electoral Central, 18 de marzo del 19, sí, no hace ni un mes. Las mesas electorales deberán admitir el voto de cualquier persona que se encuentre inscrita en el censo electoral correspondiente a dicha mesa, como ha dicho Julio. En el supuesto de que algún miembro de una mesa electoral o alguno de los interventores o apoderados adscritos a esa mesa considere que el voto no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar. ¿Por qué? Porque las personas con alguna discapacidad podrán valerse de alguien que les acompañe o de algún medio material para trasladar los sobres electorales a los miembros de la mesa electoral. Lo que puede hacer el de la mesa es hacerlo constar, pero no impedir el voto. Luego entonces, conclusión de todo esto, Julio, que la persona discapacitada... Perdona, pero tú no comprendes que ahora la ley electoral... Te voy a explicar por qué puede votar. Porque ya no hay impedimento, ni aunque haya sentencia. Tú lo sabes también como yo. En el censo electoral solamente figuran aquellos... El censo electoral, no censo de calle, el censo electoral solamente figuran aquellas personas que no han tenido ningún impedimento judicial para estar en ese censo. Es decir, que si hay una persona que tiene un impedimento legal por un juez, no va a estar en el censo. No está en el censo. Es que están mezclando una cosa con otra. Al hilo, dejaron de tanto administrativismo, dejaros de administrativismo, coño, de procedimentalismo. Vamos a hablar de política. Por ejemplo, un planteamiento que merecería modificar la Constitución también respecto a ese tema, es que hubiera una parte, una aportación, y ha salido en los medios, es un elemento con el que se juega, que hubiera una parte que fuera directamente nacional, es decir, del conjunto del país. Por ejemplo, bajo ese planteamiento, La Palma tendría diputados. Que hubiera una fracción, una parte de la Cámara que fuera directamente por el cómputo nacional, como las elecciones europeas. Es una pena que La Palma, con 400.000 votos, ¿no?, tuvo la última vez, no tenga diputados. Me parece fundamental que esté. A mí me parece súper bien que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho civil a votar y a elegir
su futuro, su destino y lo que piensan. Y lo que Y a mí también. hacer A mí me testamento, parece- ¿no? Podrán hacer testamento. Me ¿no? parece estupendo que puedan ejercer con sus Pero derechos ¿cómo van a- civiles. y cómo van a- Y cómo van a un emitir su aplauso voluntad? y ánimo a las cantidades de personas que vayan a ejercer democráticamente y Hoy el libremente director sus está votos. muy decaído, nos está Yo conteniendo he una preparado desgana. Estoy metiendo Nos está Yo he conteniendo preparado una un tema, desgana. como debates no lo hable, paralelos. veremos. Una En las flacidez hijuelas que tú intelectual dices. No, flacidez intelectual no. Estamos hablando te critico, de un hoy tema está importante flácido. como es el de las Hoy elecciones. está flácido. No, ya. Antes, Oye, vamos a hablar de un tenemos tema. que hablar, ya que estamos hablando de la posibilidad de que en las elecciones no haya voto telemático, no hay esa posibilidad, vamos a hablar de un informe que es muy interesante sobre el uso de Internet en la sociedad digital de España 2018, que es como se llama ese informe, que edita la Fundación Telefónica, en el que se señala que el 82,5% de los extremeños declara haber utilizado la red en los últimos 3 meses, un 2,3 más que el año anterior. También se constata que un 38% realiza compras a través de Internet, lo que supone un 3,7% más. El informe señala también que actualmente el 78,4% de las viviendas que tiene conexión a Internet en la región utiliza banda ancha. Además, Extremadura se sitúa como una de las únicas comunidades en las que aumenta el uso del teléfono fijo, presente en el 67% de las viviendas, un 0,8% más. Por otro lado, el año pasado el 60,5% de los extremeños hizo uso de Internet para interactuar con la administración, una cifra que supera el 91% cuando hablamos de empresas de más de 10 trabajadores. También se señala que el uso diario de la mensajería instantánea casi duplica al de las llamadas por teléfono móvil y fijo, y es que la gente prefiere escribir a hablar. Así, el 60% de la población envía mensajes instantáneos varias veces al día, mientras que el 24% llama por móvil y solo un 12% por el fijo. En términos cualitativos, el informe desvela que a la preocupación sobre la seguridad que despierta la red en los paisanos se une la privacidad de los datos. Al respecto, casi el 83% de la población española considera que la privacidad de sus datos en la red es importante. Bueno, a todo esto, a lo que voy, el debate, la gente prefiere antes escribir que hablar, curiosamente, y el paradigma es que se graban mensajes en el aparato, Sí, en el aparato. Se graban mensajes en el móvil, en lugar de hablar directamente, se graban mensajes en el móvil y lo envía por la mensajería instantánea en lugar de mantener una conversación como toda la vida se ha hecho. Pues eso es una pena, porque resulta que si puedo hablar. Sí, habla. Resulta que, bueno, que está bien, porque al juego de los intereses industriales por encima de intereses colectivos de la sociedad hemos establecido un elemento que rompe los sistemas, la pura evolución humana, el factor diferencial de unos homínidos que con las habilidades del dedo pulgar o de tal, o de la inteligencia o de la voz, al final pues vamos a terminar esclavos de unos sistemas que no se parecen nada a lo que contaba Darwin o lo contaba más cercano a nosotros Faustinio Cordón en Cocinar hizo el hombre, por poner un ejemplo sencillo, que es una maravilla. Entonces, claro, esto o lo de Marvin Harris con cerdos, brujas, guerras y pestes y tal, ¿no? Pues claro, es que al final estamos en la misma historia. Vamos a un sistema ultra... se nos olvida escribir. Se nos olvida prácticamente las capacidades manuales. Sí. Y al final, incluso va a llegar un momento en que tampoco la voz tenga un valor de comunicación social. ¿Por qué? Pues porque estamos centrados estrictamente en un elemento puramente mecánico, robotizado, valga entre comillas, y que fundamentalmente se presta en su evolución y en su modificación de capacidades a los intereses de quien los produce. Ahora mismo la guerra que hay con los chinos es por los sistemas agua y por los problemas con la Unión Europea, que se ha dado cuenta del problema de China, que China es un problema de ovarios, por no decir lo otro, de ovarios. Es un problema serio, sí, pero muy serio, muy serio. Y hoy nos estamos dando cuenta, afortunadamente, porque claro, al final resulta que sobre la base de las tecnologías queremos dominar el mundo y cambiar los modelos de una sociedad que seguramente tiene que ir a otros juegos más de sostenibilidad, más de convivencia, más humanísticos, más de otro tipo, porque al final somos objetos de consumo exclusivamente. Esto es un desastre, esto es un puñetero desastre. Y los elementos que han determinado al hombre en su sistema evolutivo, que ha sido fundamentalmente la inteligencia, queda subrogada a un sistema en el que ya estamos hablando de robotizaciones. Bueno, y cuando haya robotizaciones, ¿cuál va a ser el beneficio de las empresas?
¿Cómo va a ser? ¿Vender robots? ¿Y la gente que va a estar parada? Entonces habrá que establecer un salario universal y una regulación de que en 1 hora al día trabajando es suficiente. Es suficiente. Yo tenía un profesor Claro. de sociología Claro, de porque empresa entonces- que decía en el futuro, y no va mal encaminado, el 50% de la población activa tendrá que mantener al otro 50% de la población. Claro, porque un sistema de aprovechamiento de un espacio, de una ciudad, por ejemplo Mérida, con la maravillosa historia de la empresa que regula los aparcamientos, hasta el año 2038, ya está bien, se trastoca lo que podía ser un juego organizado de forma pública. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que es incompetente la administración pública o es competente la Guardia Civil para poner multa o los ayuntamientos para cobrar una fiscalidad y no es competente para organizar unos espacios de aparcamiento? ¿Eso quién lo ha dicho? Y hay que ceder al beneficio privado de una empresa durante 25 años. ¿Eso por qué? ¿Eso por qué? Ese es el juego, porque la sociedad, yo dije el otro día amablemente, siguiendo un poco la senda de Faustino Cordón y otros pensadores, pues o Isaac Asimov, dije que las abejas en 250 años no han cambiado de forma, están organizadas. Por cierto, tienen problemas, todo el bloque de artrópodos, de insectos y tal, tienen problemas serios en el mundo de la creación, en el mundo universal, seamos panteístas o creyentes, religiosos, de doctrinas concretas o religiones concretas, que hay un problema grave. Los pesticidas, Monsanto, están acabando con el sistema. Están acabando con el sistema. No, es que nosotros, es lo que nos puede apetecer en una tertulia, transferir opiniones, pensamientos o inquietudes. Yo no creo que venga aquí para expresar estadísticas o simplemente elementos procedimentales de un sistema. Yo creo es un cambio en la sociedad lo que estamos analizando. Pero que esto es un tema grave. Es un tema muy importante. Claro. El 96,4% de los jóvenes de 14 y 24 años no habla Claro, por teléfono. porque se plegan- no se comunica con la voz. Porque se plegan, hay gente, Juan Cruz dijo, yo plego, WhatsApp y no sé qué. Nos hemos acostumbrado a una metodología lingüística o de comunicaciones breve. Nadie escribe un argumento, nadie escribe... Y cuidado, es decir, el hombre es imaginativo. ¿Sabes cómo se llama esa generación joven que no habla por teléfono? Ayer se Generación murió. Mute. Se murió Rafael Sánchez Ferlosio. Generación Mute. Mira qué pensaba Sánchez Antes de ayer. Ferlosio. Pero se nos está impidiendo pensar simplemente por imperativos de interés industrial, de interés crematístico, de interés del negocio, del beneficio. Sobre todo hay un detalle Una vergüenza. también. Cuando, Una pena, vamos, y una eso pena. lo sabes tú como comunicador. Cuando escribimos un mensaje de texto, solamente estamos trasladando un 2-3% de lo que queremos decir. El otro 97-96% te lo pierdes. Porque el otro 96% te lo da el tono de voz, La expresión lo que no quieres verbal, decir, el lenguaje no verbal. el lenguaje no verbal, que es más del 50, es el 60% de lo que ustedes me están viendo a mí, además de lo que yo digo o de lo que dicen mis compañeros, es lo que perciben. Los ojos, el movimiento de las manos. Todo eso lo El perdemos. temperamento, la gesticulación, Y muchas eso, cuestiones, claro. eso da lugar a algo muy directo, que es conflictos. Y cuando aparece el conflicto, los Telefónica, las Vodafone, los otros y los de la moto venden más. Es así. Las relaciones humanas nos las estamos perdiendo. Totalmente. La de la mirada, la de la afectividad, no la del problema tono de derecha- verbal. de derecha a izquierda, Afortunadamente ya estamos cambiando a tono de voz, a WhatsApp de mensajes de voz, porque eso te da otra cosa, pero al fin estamos perdiendo Pues mucha es que comunicación. Es que no me El acostumbro, pulgar porque en lo el veo una Homo sapiens chorrada. O sea, todo vieron cuchillo. grabar un mensaje en lugar de llamar a la El persona pulgar. y hablar directamente con A él. ver, yo A ver, sí, Rafa. lo digo porque como soy el único que se ha currado este tema, ahora resulta que estoy en... Rafa, por Dios, cuéntanos. A ver, Ya sí, que el director al hoy al hilo- director le falta garra. Al hilo de lo que ha cuéntanos. dicho Antonio El Vélez... programa está saliendo bien. Al hilo de lo que ha dicho Antonio Vélez y Julio, mi pregunta para los amigos de Televisión Extremeña y para vosotros es, ¿está Google volviéndonos tontos? Pregunta. ¿Perdón? Si Google está volviéndonos tontos, porque Totalmente. algo pasa en nuestro cerebro. Yo no creo que es Google, ¿eh? Déjame que te cuente unos detalles y después me dices, mira, Sí, porque si tú no permites nuestro desorden, entonces tu programa fracasa. ¿qué pasa en nuestro valor cerebro? Que no te nuestro metas con la desorden. organización del programa, que el programa está bien. Amigos Venga, de Rafa. Televisión Extremeña, ¿les cuesta a ustedes más concentrarse en leer un libro? Pregunto. ¿Están ustedes más disipados? ¿Les falta sosiego? ¿Son incapaces de concentrarse? ¿Están viendo un partido del Atleti y son capaces, cuando un tío cae lesionado, de cambiar para ver otro canal? ¿Cuánto tiempo hace que no ven una película entera sin cambiar en su casa? Y mirando. la Nos película está en volviendo otra tonto pantalla. Google. Bueno, Cuidado. pues desde que vengo a la picota
me he vuelto también pro-francés, por culpa de Antonio Vélez, que le van a nombrar ciudadano adoptivo de Francia. gracias. Aprovecho para decir, ¿saben ustedes qué han hecho Francia? Esto lo voy a leer porque los Y argumentos mira, me me parecen costó buenísimos. porque mi padre era anglófilo, era obsesivo de La los Asamblea Nacional Francesa, a propuesta del partido de Macron, ha decidido eliminar, prohibir la utilización de teléfonos móviles en los centros de primaria, de secundaria e instituto. Ojo, estamos hablando de 51.000 centros de primaria y secundaria, 7.100 institutos, Claro. porque habían detectado que el 93% de los alumnos entre 12 y 17 años tenía teléfonos móviles. Han votado mayoritariamente por 3 argumentos. 1, el teléfono móvil crea disfunciones que son incompatibles con el clima escolar. 2, afecta a la concentración de los alumnos. Y 3, que la han justificado más porque incluso en el recreo les han prohibido los móviles, porque decían que el utilizar el móvil durante el recreo era nefasto porque reducía las actividades físicas y las interacciones sociales de los niños en el recreo. Muy bien. Y que los contenidos son violentos o chocantes. O sea que los franceses llevan dándolas todas. Yo esta semana he publicado que la natalidad los tíos la tienen disparada, a diferencia nuestra. Luego hay soluciones. Pero esa estadística es eso de cribarla. A ver quién sube la natalidad en Francia. Si son los franceses o son otros. Por último, que sepáis que esto ha tenido una disputa ¿Y de legal. qué religión son los que suben la natalidad? Pero cuando hablemos los que entendemos, Por favor. no nos interrumpas, Domingo. Hombre, no, pero di todos los datos, es no que, digas claro, los que te conviene. francotiradores en temas que... Entonces, el único problema legal que han tenido es que hay una decisión judicial por la cual tú no le puedes abrir la mochila a un niño en un instituto. No se la puedes hacer. No se la puedes abrir. Entonces, ¿qué ocurre? Pero Que el no te tutor- la abren. Ahora, como suene el teléfono, la mochila no te la abren. A la mochila y al niño lo ponen en la puerta de la calle con una sanción, ¿eh? Quiero decir que es verdad, es preocupante que el 93% de los niños entre 12 y 17, yo no sé en España cómo estará, que tengan un teléfono móvil, que estamos hablando de 13 años, tú. Creo que en el Venga, a ver, entorno Domingo. Yo lo suprimía, Julio César, en España también. Yo también, ¿eh? Ah, Yo creo que- pero ¿para qué quiere un niño un teléfono móvil en el colegio? Es que esto, Un elemento para estar localizado y ya está. como diría Antonio Alcalde, esto da mucho de sí. Ahora va a bajar el Mucho nivel de de sí. este tema, pero No, bueno. al final habéis subido el ratio. Yo desde aquí diría que en los puestos de trabajo la gente no tenga su teléfono móvil. Eso, en los puestos de trabajo no hay teléfonos móviles. Son adultos los que están en Sí, un centro claro, de trabajo. y se dedican a lo propio y a las cuestiones personales en vez de dedicarse a su trabajo. Y estoy hablando tanto de las instituciones y organismos públicos y estoy hablando también de empresas privadas. Cuidado. Vamos a ver lo del tema de los teléfonos móviles, que llega mucho. Efectivamente, estoy con Julio cuando ha dicho que es impersonal, claro, porque no nos podemos mirar a los ojos, porque no sabemos nuestras reacciones, de qué tipo son, no hay presencia, hay la mayor soledad, no estamos ni en la oratoria ni en la expresividad. Pero, Antonio Alcalde, nos estamos quedando, incluso la propia administración, lo público, nos está empujando a eso. Y se está discriminando a personas que todavía son muchos millones de personas, los que no sabemos accionar, no digo ya personas mayores que yo y que tal y que igual, el tema de los ordenadores portátiles que llevamos. Y me parece indigno y contrario a los derechos fundamentales de acceder a las administraciones públicas, no a trabajar, sino a pedir información, las citas previas, que para ir al INEM, para ir a la Tesorería General de la Seguridad Social, para ir a la Agencia Tributaria, dentro de poco va a ser para ir a una administración, al OAR. Entonces la gente no puede ir, tiene que ir, se te obliga a pedir cita previa. Y encima te lo quieren vender como un favor. Pero bendito sea Dios. No me venda usted como un favor, lo que significa es una discriminación sobre alguien que se tiene que ver obligado a utilizar la informática. Gracias a la cita previa no haces cola, hombre. ¿Cómo que no haces Hacen cola? menos cola. Seguimos. Estamos de acuerdo en que hay que... Tema de eliminar. WhatsApp. Los WhatsApp y los teléfonos y la voz. Es que hay miedo a que nos miremos a los ojos, a veces. Y entonces somos capaces de lo impersonal en decir, pues en desnudarnos, aparentemente desnudarnos. Parece que estamos muy rodeados y tenemos en Facebook, o como se diga, o en Twitter o lo que sea, tengo millones de amigos. ¿Qué millones de amigos? Si a lo mejor estás más solo que la una, si estás en la soledad rodeada de personas, pero estás solo, estás solo. Y con lo que ha empezado el tema por nuestro querido director,
y tiene colación con todo lo que hemos hablado, si es que para ahorrar costes, cada vez más para ahorrar costes, nos encontramos con que está el comercio electrónico. Y contra eso, que tiene mucho de positivo, no pueden los autónomos. ¿Por qué el crecimiento y cada vez más de las grandes cadenas que se están convirtiendo, tipo Zara, tipo Corte Inglés, tipo el que sea, que se están convirtiendo en centros ya de recogida? Nunca lo he utilizado. Ya, Ni lo utilizaré. pero tú y yo somos, nuestra generación es rara avis, pero como ha dicho el director, es que lo utilizan. Pero es que el niño que a los 10 años no tenga móvil, Son varias claro, que está fuera de Es juego, un mindundi. pero no porque sea un mindundi, es que se exige, es que lo exige, que estamos muy fuera de Daos juego. cuenta que en un tema, los cuatro hemos coincidido en el tema escolar, la idea francesa. Se hace necesario. Nos ha parecido estupendo. Vamos a sondear, vamos a perfectar otras opciones y vamos a emitir nuestra Y opinión. cuando se va a un En la medida restaurante, que podamos influir debiera pagar el primero que utilice el móvil que pague la ¿Por comida. qué no se puede prescindir del El primero que ¿Por qué utilice no el se puede móvil? prescindir del teléfono en el trabajo? ¿Quién lo ha dicho que no? ¿Por qué no? Se debe Estás suprimir. localizado, te llama para una... Hay que decir que en España en el aula no se permite el uso del móvil a los escolares, ni en los institutos. Entrar en el colegio el móvil, ni entrar. Yo, de todas maneras, los datos de comercio que tú baraja el informe de Telefónica, creo que son bajos. Sí, Mira, porque se lo has constatado del todo. el Estudio General de Medios, que también abre una sección de uso y de consumo de Internet, ya habla de que el consumo de las noticias se hace ya a través de las redes sociales y no de los portales de tecnología. Y en la encuesta que hace también dentro del Estudio General del Medio, El Navegante, que es un informe de uso directo a internautas, establece que el consumo de comercio electrónico es muy alto. De todas maneras, me vas a permitir, si quieres, rápido. muy rápido. Martín Lopejera, Antonio Vélez, aquí a mi derecha física, que no ideológica, Juan Antonio Galán, Antonio Pérez Palomo, Víctor Pérez Palomo, José Luis Jiménez Campos, Luis Ortiz de Alonso, Florencio Hidalgo Barquero, Del Rosal. el Rosal, entre otros concejales y concejalas, un reconocimiento porque hoy 3 de abril se conmemora los 40 años de las primeras elecciones democráticas municipales. Hoy es un hito. Hoy es un hito de 40 años. Entonces, si no te importa, Entonces, tengo que citar es a verdad, Pepe Arangue, a Ramón Guerrero, a Massimino Guerrero, Caballero Claro, y a todos Ruma los compañeros. Ruma Casilla, y a Casilla. Fermín Ramos. Creo que hoy 3 de abril se conmemora estos 40 Alejo cumpleaños. Fernández. Yo los compañeros que sé que Mira. hoy les vamos a decir... Martín, lo que ha dicho él. Y luego Ramón Guerrero, Massimino, Massimino Caballero, Pepe Arangue, Pepe Arangue, Alejo, Alejo Fernández, Ruma Casilla. Roma Casilla, Pepe Hernández Mancha. Massimino Caballero lo he dicho, no, Pepe Hernández Mancha no está en ese Esto momento. después. Massimino Caballero y ¿cómo se llama? Gente, De todas maneras, aunque y, ganó y luego Tomó Ángel posesión. Ángel Calle, Joaquín Martínez Trejo y ¿quién era? Joaquín Y la Macía. chica. sí, joder, aquella claro. de la Macía. ORT, no me acuerdo Pues cómo el se homenaje a llama. todos. Gobernamos De 40 años, 11 las primeras sobre elecciones 10. democráticas Hoy 3 de abril. aquella primera corporación municipal. ¿Tienes 30 segundos, Domingo? No, Aquí. pero Moya, sí, Moya ya- era el Que- otro. pero- Venga, pero, Moya Fran, era el otro. La tertulia tiene Rafa. un nivel. Ahora va. Venga, muy rápido, muy Rafa, rápido. Moya 30 segundos. era el otro de UCD. Por favor, que Ya nos sé hemos que a pasado. ti, Rafa, te da exactamente igual si hay pasos de cebra o no. Te da exactamente igual que Mérida esté a oscuras. Te da exactamente igual que las terrazas estén señalizadas, porque como vives en un sitio donde no se te molesta, pero quien le falta la luz, quien tiene que sufrir los establecimientos al público, bares abiertos con mesas puestas en sitios que no le corresponde, quien tiene que pasear por las calles con las baldosas sueltas, que parece ser que a ti no te ocurre, pues esos tienen que sufrirlo. Eso significa que tú eres uno de tantos privilegiados A ver, que claro. no protestan sobre esas A mí me cuestiones. lleva el chofer, yo Pero no conduzco. cuando faltan pasos de cebra como en Teniente Fronesta, como siempre vas al tanatorio en coche y nunca vas andando ni te planteas esa posibilidad, como siempre vas en coche y no te molestan los gatos ni los perros, porque vas en sitio andando donde no te molestan los perros y no sabes lo que es un perro sin bozal y un perro sin correa, porque te da exactamente lo mismo y como te da igual, tú
y tantos y tantos y tantos que parece que les molesta lo de a quien corresponda, pues yo voy a seguir diciéndolo, aunque sea en minoría, porque Mérida está a oscuras, porque Mérida tiene muchas baldosas sueltas, porque en Mérida se está permitiendo por la autoridad competente que los perros vayan sueltos y sin bozar los que tengan que ir. Y no se están tomando ninguna medida. Y yo, en la medida de mis posibilidades y en la medida de que yo pueda decirlo, gracias a que por la libertad de expresión de denunciar, porque hay a quien le gusta el periodismo light maricomplejinero y amarrado al poder. Pues mira, yo no, yo procuro decirlo y no me cansaré de decirlo, y desde aquí apelo a las autoridades y al bueno de Julio, que en la medida de lo posible, pues yo sé que él tiene buena interlocución con quien tiene que tenerla para que pues que en la medida de lo posible se palíe esto. Algunas cosas se hacen, otras imposibles. Pero no hay tiempo para más. Gracias a Julio César Fuster, gracias a Antonio Vélez, gracias Domingo Hidalgo y gracias bien, a Rafa Angulo. Hasta la semana que viene, Ha sido amigos. un placer. Habéis mejorado el programa en la segunda parte. Estamos, como siempre, a una nueva edición de La Picota. Será mañana jueves, en torno a las 10 menos cuarto de la noche, en TDT y en redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y que sean felices.